Estamos caminando en ese proyecto de alegría pascual, como hemos entonado y cantado al comienzo de la celebración de la Eucaristía, alegría, cuya alegría es basada en que Cristo vive, en que Cristo ha resucitado. Por ese motivo, durante todas estas fechas, vamos asumiendo y meditando la palabra de Dios desde esta clave de la alegría y además desde la bella lectura y profunda del libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que pudiéramos llamarle el libro de la acción del Espíritu en la primitiva comunidad cristiana. Es el Espíritu el que va marcando las pautas, los tiempos de aquella comunidad, y es el Espíritu el que da fuerza a aquellos testigos de la fe. Pedro, cuando se enfrenta ante el Sanedrín por el paralítico lisiado que ha curado él junto a Juan. Y tenemos hoy en el texto que hemos proclamado la figura de Esteban. Cuando Esteban, un hombre convertido también con la fuerza del Espíritu Santo, habla de Cristo el Señor. Y no pueden, dice el texto sagrado, rebatirle en ninguno de todos esos grupos diversos y oriundos de Cirene, Alejandría, Cilicia y Asia, que le escuchan con aprobación interior, pero no quieren dar el brazo a torcer, y por ese motivo suscitan en él unas calumnias para llevarle al Sanedrín y para calumniarle, para que el Sanedrín testifique su muerte, diríamos, su condena. Toda la figura del bueno de San Esteban es parecida a la de Cristo. Cristo también es condenado por hablar del templo, destruir este templo, y yo en 3 días lo volveré a construir, que hablaba de su resurrección. Y creo que a lo largo de toda la Pascua y a la luz de este texto del libro de los Hechos de los Apóstoles, que como os dije, la lectura de la acción del Espíritu Santo en la primitiva comunidad cristiana. Y el texto que hemos proclamado del libro de los Hechos de los Apóstoles es toda una invitación para tomar conciencia de que ser testigo de Cristo resucitado en nuestro mundo, siempre, pero más que nunca en este mundo, conlleva el ataque, la condena, la persecución. No es creer en Jesús, creer que Cristo ha resucitado y vivirlo además, no es un jardín de rosas, implica una gran controversia con el mundo de hoy. Un mundo, una sociedad donde le estorba Cristo, donde no tiene sentido Cristo, donde todo es una fábula en este mundo de hoy. Los cristianos debemos tomar en serio la fe y además conscientes de que ser un buen sacerdote, ser un buen pastor de la Iglesia, ser un buen creyente, conlleva el ser perseguido por la verdad del Evangelio de Cristo, cuyo Evangelio es que Cristo vive, que Cristo ha resucitado y que va delante de nosotros a Galilea, pero es la Galilea de la vida eterna, es a la cual nosotros caminamos. Creo que para nosotros este texto que hemos escuchado nos tiene que dar fuerzas para no tener miedo a una sociedad que nos brindará en bandeja realidades que atentan contra mi dignidad de persona, lo primero, y de creyente, lo segundo. Leyes, normas, todo esto, Agenda 2030, realidades que nos van embaucando
en una sociedad y nos van hipnotizando con leyes y normas y realidades que nos llevan sin duda a destruir nuestro cuerpo, que somos templos del Espíritu Santo. Y creo que la resurrección de Cristo a la Pascua es realmente toda una fuerza de luz, es toda una fuerza de alegría para despertar a la vida, a la gran verdad de la vida. ¿Cuál es? Cristo resucitado, Cristo que vive en medio de nosotros. Vosotros, hermanos de Puerto Rico, habéis venido por el aire pascual de una mujer. María es la mujer de la Pascua. Y creo que ella es la mujer de la Pascua y es la mujer de la esperanza. Cuando ustedes vayan a algún santuario o a algún lugar de peregrinación o de aparición, no olviden. No van allí a ver un milagro, sino van allí a vivir la gran verdad que una mujer, María, mujer de la Pascua, el Evangelio vivo de Cristo, y que ella nos debe guiar. Somos caminantes, errantes en este mundo, y María es la madre que coge un bastón y guía a los hijos. ¿Y a dónde nos guía María? Al encuentro con Cristo resucitado, con su Hijo. Y esto tienen que ser estos lugares, y cualquier lugar. No tienen que ser un espectáculo de relicarios, no. Los lugares tienen que ser lugares de silencio interior, porque solamente desde el silencio interior podemos descubrir a Cristo resucitado y junto a Él, a esa mujer que nos dice: mirad, qué alegría está con nosotros. Y esta es la realidad. María encontró a Cristo en el templo. Sí, pero María encontró a Cristo en aquella sábado santo, donde se dice que Cristo se abraza con su madre después de la resurrección. Y nosotros también vais caminando errantes de un sitio para otro, Puerto Rico aquí, a otros lugares, pero precisamente vais al olfato de la Virgen, mejor dicho, de la Pascua de María, porque María es la mujer de la Pascua y la mujer de la esperanza es María. No olvidéis esto. Este texto del libro de los Hechos y todos los textos de los Hechos de los Apóstoles son los hechos del Espíritu con aquella comunidad incipiente que con la fuerza de ese Espíritu ellos eran capaces, como veremos mañana, de sufrir el martirio como Esteban. Y irradiaba Esteban, dice, una sabiduría, y mañana contemplaremos que era un encanto de persona, porque el martirio le estaba dignificando la vida. Cuando un santo, por ejemplo el Padre Pío, son gente de fe y de Pascua, de esperanza, tienen una tonalidad de sencillez y de encanto. Pues pidamos hoy al Señor, por medio de Esteban, que será San Esteban, que seamos capaces de afrontar, no enfrentarnos con la metralleta al mundo de hoy, no empezar con sofismas ni con cismas, con un estilo de vida, con unas palabras acertadas, sin perder el ritmo del tiempo ni el humor, para testimoniar al hombre que comparte con nosotros la historia. Yo creo que irradiemos a los demás, los jóvenes en las grandes universidades, este es distinto a nosotros, porque este cree en Jesús, o este creyente respira algo especial, respira la resurrección de Cristo en su vida. Esto es, tenemos que irradiar, como el bueno de Esteban, se quedaban pasmados, no solamente por la sabiduría, sino el encanto de su expresión
a la hora de hablar. Y después el Evangelio que hemos proclamado es como un Evangelio de la pedagogía de Cristo a aquellas comunidades. La pedagogía de Cristo para enseñarles que no es el milagro, porque el milagro pasa. Lo que no pasa es el signo, que diría San Juan Evangelista. Ellos llenaron su estómago en la multiplicación de los panes, pero después, al cabo de 2 días, tendrían hambre otra vez. En cambio, el signo de la multiplicación de los panes es el anuncio de la Eucaristía, el pan de la vida. Trabajad por un pan que da alimento y que no se consume. Es el pan de la inmortalidad y es el pan de los caminantes por este mundo de hoy. Es el viático de la vida para encontrarnos con ese Jesús después de este valle de lágrimas, después de este vía crucis de la vida que tenemos cada uno de nosotros. Sabemos que solamente ese pan, que es Cristo el Señor, sobre este altar, es el pan de los discípulos de Maús. Por eso el milagro del pan no es. Aquella gente se siente impactada por aquel acontecimiento, pero sobre todo después por aquellas palabras de Jesús, cuando Cristo les dice: me buscáis porque habéis comido. Procurar otro alimento que lleva a la vida eterna, que es realmente un anuncio, una promesa de la Eucaristía, para que este sacramento, Cristo, alimento de vida, nos vaya marcando el camino y nos haga fuertes. Imaginaros como la Virgen dice, nuestra Madre, la conversión y la Eucaristía. La conversión, que es tener hambre de Dios. Cuando un hombre, un creyente, no se convierte, no deja sitio a comer a Cristo en el misterio de la Eucaristía, no puede, tiene que tener hambre de Cristo con una conversión personal para recibir a Cristo, el pan de la niñez, el pan de la adolescencia, el pan de la juventud, el pan de la madurez, el pan también, cuando vemos pasar ya el tren de la vida, es el viático de la vida. Esto es maravilloso, hacer una reflexión sobre el sentido de la Eucaristía en todas las facetas de la vida. Cuando a alguien le dan el viático, que es el pan para la vida, para el camino, es realmente ese pan, que es Cristo el Señor, que nos quiere alimentar hasta que tengamos que decir adiós a este mundo. No olvidéis que este milagro que se repetirá de la multiplicación de los panes es un anuncio profundo de la Eucaristía, que ese es el pan por el cual tenemos que trabajar. Y dicen ellos, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras que Dios quiere? Les va dando el mensaje. Que creáis. Tenemos que creer. No es la Eucaristía un espectáculo más. Voy a misa, Padre, ¿hay misa luego? Como si esto fuese una fábrica de misas. No. Esto es serio. Y creo que creer en Jesús, lo hemos dicho en el Salmo responsorial. Cuando hemos dicho, dichoso el que camina en la ley del Señor, podemos traducirlo, en la voluntad del Señor. Caminar en la voluntad del Señor es creer en este Jesús, que nos da una ley. ¿Y cuál es la ley que nos da Jesús? La ley del amor. De pie.